Hay momentos en que el alma no grita, pero tampoco calla. Momentos en que los días se suceden como nubes grises, arrastrando las horas en un viento sin destino. No hay sangre, pero hay heridas. No hay lágrimas, pero hay sequedad en la mirada. Es entonces cuando el espíritu humano, tan frágil y al mismo tiempo tan testarudo, se enfrenta a sí mismo en un silencio que no pide respuestas, sino presencia. Porque a veces, más que una explicación, lo que necesitamos es saber que no estamos solos. La Biblia es el libro antiguo y eterno. No es un tratado para santos ni un manual para perfectos. Es, en su raíz más profunda, una historia de seres humanos, rotos que se cruzan con un Dios, que no se avergüenza de su dolor, un Dios que no los evita, que no los desecha, sino que camina con ellos en el polvo del camino. Y allí, en ese polvo, empieza la gloria. No una gloria de aplausos ni de coronas, sino la gloria callada de quien elige no rendirse, de quien elige seguir creyendo cuando todo parece perdido, de quien decide amar cuando todo en su interior grita por escapar. Job, por ejemplo, no recibió un consuelo inmediato ni una restitución instantánea. Lo que recibió fue el derecho a gritar, el permiso divino para romperse. Y allí, entre cenizas y escombros, descubrió una fe que no dependía de bendiciones, sino de una relación, de una intimidad forjada en la noche. Su historia nos recuerda que incluso cuando no entendemos, podemos permanecer, que hay algo sagrado en el aguante, que resistir también es orar. El humanismo verdadero, lejos de exaltar al hombre como Dios, lo reconoce como criatura. Una criatura caída, sí, pero también destinada a levantarse. La imagen divina en el hombre no desaparece por el dolor, sino que en muchos casos se revela precisamente en medio de él. Porque nada revela más la dignidad humana que un ser roto que aún cree en la compasión, en el amor, en la posibilidad de cambio. Jesús, según los evangelios, no se apartaba de los leprosos ni se escandalizaba ante las prostitutas. No buscaba la pureza ritual, sino la restauración interior. Él tocaba lo impuro, él escuchaba al invisible. Él abrazaba al que el mundo rechazaba. Y su forma de sanar no era solo física, era espiritual, emocional, existencial. Sanaba la identidad antes que el cuerpo. Decía, tú eres perdonado antes que tú eres sanado. Porque sabía que el alma, cuando se sabe amada, puede resistir mucho más que el cuerpo. La superación, entonces, no es negar el dolor. No es vestir una máscara de optimismo tóxico, ni repetir frases vacías como todo pasa por algo. Es mirar el abismo y decir aún así, sigo aquí. Es ser capaz de llorar sin vergüenza, de caer sin perder la esperanza, de levantarse sin orgullo. La superación no es volverse invulnerable, sino volverse más humano, más consciente, más compasivo, con uno mismo y con los demás. El salmista escribía desde cuevas, desde el exilio, desde traiciones, desde la persecución. Y aún así escribía, porque escribir también era resistir. También era creer que su voz, aunque débil, podía tocar el cielo. Su fe no era un blindaje, era una rendición activa. No era negar la angustia, era llevarla a Dios y decirle, con todas sus letras, estoy cansado, estoy roto, pero no te soltaré. Y esa es quizás la mayor enseñanza que los textos bíblicos nos ofrecen cuando se leen con ojos humanos y corazón abierto, que no estamos llamados a ser héroes, sino seres verdaderos, que el mayor acto de fe no siempre es mover montañas, sino seguir caminando cuando nuestros pies están heridos, que hay gloria en la fragilidad cuando no la escondemos, y que en medio del caos hay un amor que no se rinde, un amor que nos llama por nuestro nombre cuando nosotros ya lo hemos olvidado. Y así, entre polvo y gloria, se construye una vida, no perfecta, no sin errores, pero sí llena de significado, porque es una vida que no se rinde, que no deja de creer, que no deja de amar. La herida que no se ve. Hay heridas que sangran hacia adentro. Son las que nadie ve, las que no se pueden escanear ni vendar. Heridas provocadas por palabras, por silencios, por ausencias. Heridas que se incuban en la niñez, que se esconden tras sonrisas, que se disimulan con éxito. Heridas que, cuando duelen, no piden medicamentos, sino misericordia. Estas heridas son las que más nos duelen porque no tienen nombre. Pero Dios, según el profeta Isaías, conoce cada una.
Y dice que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Es decir, no desecha lo débil, sino que lo cuida. No ignora lo que tiembla, sino que lo sostiene. El alma humana tiene un umbral de resistencia que asombra, pero también un punto de quiebre que asusta. La Biblia está llena de personajes que llegaron a ese punto. Elías, por ejemplo, huyó al desierto pidiendo morir. Moisés dudó de sí mismo ante el llamado. David se escondió en cuevas. Pedro negó al maestro que amaba. Y, sin embargo, todos ellos fueron restaurados. Porque en el reino de Dios, el quebranto no es el final, sino el inicio de algo nuevo. Una oportunidad para reconstruir desde la verdad, no desde la apariencia. Desde la humildad, no desde el orgullo. El mundo enseña que hay que evitar el fracaso, esconder la tristeza, disimular la pérdida. Pero la Escritura enseña que es en el valle donde se forjan los verdaderos testigos, que es en la oscuridad donde el aceite de la lámpara cobra sentido, que es en el dolor donde el amor encuentra su forma más pura. No es romántico, es real. Es el tipo de verdad que duele, pero que libera, que exige, pero que transforma. Porque solo cuando reconocemos nuestras heridas podemos empezar a sanarlas. Y solo cuando dejamos de pretender que todo está bien, Dios puede empezar a mostrarnos que incluso lo roto puede ser hermoso. El desierto de la duda. La duda no siempre es enemiga de la fe. A veces esa es su hermana menor, que camina a su lado en los momentos más oscuros. Abraham dudó cuando miró el cielo y no vio señales. Sara rió cuando le hablaron de la promesa. Tomás necesitó tocar para creer. Incluso Jesús, en su humanidad más cruda, exclamó: ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, en todas esas dudas no hubo condena. Solo humanidad. Solo verdad. Porque el desierto de la duda no es un castigo, sino un lugar de encuentro. Un sitio donde se despojan los adornos y queda lo esencial. Caminar por el desierto es doloroso. Es sentir que nuestras oraciones rebotan en el techo. Es hablar con Dios y solo oír el eco. Es querer confiar, pero sentir que la fe se deshace entre los dedos como arena seca. Sin embargo, el desierto también enseña. Enseña a distinguir la voz interior del ruido externo. Enseña que no todo lo que sentimos es verdad y que no toda ausencia es abandono. Porque muchas veces, mientras creemos que Dios está en silencio, Él está escribiendo algo en nuestra historia que aún no entendemos. Algo que más adelante será semilla de consuelo para otros. La fe auténtica no es la que nunca duda, sino la que decide seguir caminando a pesar de la duda. La que elige orar incluso cuando no siente nada. La que se sienta en la noche y mira el cielo sin estrellas, y aún así susurra gracias. Esa fe, tan imperfecta, tan incompleta, tan humana, es la que conmueve el corazón de Dios. Porque no es una fe de escaparate, sino una fe encarnada, real, que no finge certezas, pero tampoco se rinde ante el vacío. El valor de las lágrimas. Hay una fuerza oculta en las lágrimas, no la fuerza que grita, sino la que permanece. Las lágrimas no son señal de debilidad, sino de profundidad. Son testigos de lo que las palabras no alcanzan a decir. El mismo Jesús lloró. Lloró por su amigo muerto. Lloró por una ciudad que no entendía su visita. Lloró en el jardín antes de su entrega. Y si Él, el Hijo del Altísimo, se permitió llorar, ¿por qué nosotros deberíamos esconder las nuestras? En las Escrituras se dice que Dios guarda nuestras lágrimas en su odre. Es decir, que ninguna se pierde, ninguna cae en vano. Cada lágrima es un acto sagrado. Cada lágrima es oración. Incluso cuando no decimos nada, cuando el cuerpo se rinde pero el corazón sigue latiendo. Hay una comunión con lo divino que trasciende toda liturgia. Porque hay cosas que solo las lágrimas entienden. Y hay consuelos que solo llegan después de haber llorado. El alma que llora también se lava, también se libera, también se vacía de lo que pesa. Y entonces, desde ese vacío, puede empezar de nuevo. Las lágrimas no destruyen, limpian, y lo que limpian, lo preparan para florecer. Por eso, no hay que temerle al llanto, hay que temerle a la insensibilidad, a ese endurecimiento que impide sentir, que bloquea la empatía, que transforma al ser humano en autómata. La lágrima, en cambio, nos humaniza, nos conecta, nos iguala. Porque todos en algún momento lloramos. Todos hemos perdido algo. Todos hemos amado algo que ya no está. El poder de un nombre,
En la Biblia los nombres no son etiquetas, son destinos, son llamados, son revelaciones. Cuando Dios llama a Moisés, lo llama por su nombre. Cuando resucita a Lázaro, lo hace nombrándolo. Cuando se encuentra con Saulo, lo transforma en Pablo. Y es que saber tu nombre es saber quién eres más allá de lo que hiciste. Es recordar que no eres tus errores ni tus fracasos, que hay una identidad más profunda que permanece, incluso cuando todo lo demás se pierde. El mundo tiende a etiquetarnos: el fracasado, el débil, el pecador, el roto. Pero Dios, en su infinita compasión, nos llama por nuestro verdadero nombre. Nos recuerda lo que olvidamos. Nos dice: tú no eres tu pasado, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y desde esa identidad restaurada, podemos comenzar a caminar con dignidad. No con arrogancia, sino con humildad firme. No con vergüenza, sino con gratitud. Saber quiénes somos ante los ojos de Dios nos libera, nos sana, nos impulsa, nos devuelve la esperanza. Porque si Él, que ve todo, aún cree en nosotros, ¿quiénes somos nosotros para rendirnos? ¿Quiénes somos para quedarnos en el suelo cuando su voz sigue llamando?